Las bienaventuranzas. En el Evangelio de San Mateo se nos enseña estas bienaventuranzas que dice el Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se acercaron y tomando la palabra enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que os injurien, os persigan, mintiendo, y digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes que a ustedes. El Papa Francisco nos habla de estas características de la bienaventuranza. Por una parte, llama bienaventurados, que es una gracia, ¿verdad? Todos los bienaventurados se encuentran en una situación: la pobreza, el espíritu, la aflicción, el hambre, la justicia. Hay finalmente un motivo de la bienaventuranza. Ante esas circunstancias son bienaventurados porque ellos alcanzan el reino de los cielos, porque alcanzan la paz interior. Podemos decir que los bienaventurados se encuentran en gracia de Dios. Por eso son los que consiguen entrar en el cielo. La bienaventuranza no es una situación, un momento breve, sino que es una condición de vida. Realmente podemos decir que con las bienaventuranzas Cristo está hablando de sí mismo. Que es el único, Jesucristo, que vive las bienaventuranzas plenamente. Todas las formas de bienaventuranzas forman una unidad. No es vivir una sola, sino que están relacionadas y de alguna manera, viviendo una, también se viven las demás. Así explica el Papa Francisco. Bienaventurado es el que está en condición de gracia. ¿Qué significa bienaventurado? Significa este término en griego, makarios, que es estar en condición de gracia, alcanzar la amistad de Dios. Esto es importante porque la bienaventuranza ilumina las acciones de la vida cristiana y revela que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. No es una cuestión simplemente para alcanzar el cielo, sino para ser felices aquí en la tierra. Podemos decir. Dios elige caminos difíciles de comprender. Por ejemplo, sus propios límites, derrotas, falta de fuerza. Sin embargo, apoyados en Dios, todo eso es motivo de alegría. Parece que las bienaventuranzas son una paradoja. Todas hablan de algo sencillo, poco valorado en la vida triunfalista actual. Al vivirlo se alcanza una grandeza inmensa, la de la imitación de Cristo. Nos hace amigos de Dios y herederos del cielo.
En el fondo, las bienaventuranzas nos están llevando a vivir las virtudes en un grado heroico. Por ejemplo, los pobres de espíritu viven la virtud de la pobreza, del desprendimiento, del corazón enamorado. Los mansos son humildes, tranquilos, no se dejan llevar por las inquietudes pasajeras. Los que lloran son los que sufren contradicciones y saben rezar por los demás. No son indiferentes a los problemas de los demás. Los que tienen hambre y sed de justicia les molestan las injusticias. Hacen lo posible por crear un mundo justo. No cabe en ellos la mentira. Los misericordiosos saben conmoverse por los demás. Son generosos, desinteresados con sus bienes. Los limpios de corazón tienen dominio de sí mismos. Llevan a vivir la virtud de la templanza, de la castidad. Saben querer con un corazón limpio. Los pacíficos no se dejan llevar por las agresiones de los demás. Saben establecer la paz entre las gentes. Los que padecen persecución por causa de la justicia son aquellos que padecen por la defensa de la fe o de las buenas costumbres. Especialmente son los mártires, que son fuertes en lo más difícil de la vida. Allí vendrá asociada una fortaleza de Dios, el don de fortaleza, en la que libremente ellos se entregan por amor a Dios y por defender la fe. Vemos entonces que las bienaventuranzas nos enseñan un modo de vida. En el fondo, es imitar la vida de Jesucristo. Jesús había dicho con respecto a la ley antigua: no he venido a abolir la ley y los profetas. He venido no a abolirlos, sino a darles plenitud. En verdad os digo que mientras no pase el cielo de la tierra, la ley no pasará, ni la más pequeña letra o trazo, hasta que todo se cumpla. El que guarde uno solo de estos mandamientos, incluso los más pequeños, y enseñe a los hombres, será grande en el reino de los cielos. Y el que no los cumpla será el más pequeño en el reino de los cielos. Os digo, pues, que vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. Si no los cumplís, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús nos muestra ese camino para alcanzar el reino de los cielos. A esto viene, realmente. Y las bienaventuranzas se encuentran en un monte, desde el cual enseña. El monte es reflejo de la oración, lugar aislado, lugar tranquilo, lugar de pensamiento. Algunos montañeros comentan así, al ver desde las alturas el resto del valle con un dominio, con paz, sin ruido. En el monte Sinaí, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Allá, en el monte de las bienaventuranzas, Jesús hace entender esos mandamientos de una manera nueva. Estar pendiente de los pobres, ser mansos, ser misericordiosos, respetar la justicia. Jesús nos da unos nuevos mandamientos. No son normas, sino un camino de la felicidad que Él nos propone. En la jornada de la juventud de 2014, Brasil, hablaba de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad revolucionaria, un modelo de felicidad, opuesto a la que habitualmente se encuentra en los medios de comunicación de la opinión pública dominante.
A la mentalidad humana es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, que haya muerto en la cruz. En la lógica de este mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son considerados perdedores, los débiles, hasta los descartables. Impresionante esta palabra. Qué falta de cariño, de amor, de orgullo. En cambio, son exaltados al éxito todos los que tienen bienestar, arrogancia, poder, la afirmación en perjuicio de los demás. No podemos comentar cada bienaventuranza, que sería largo, pero como todas están relacionadas unas con otras, podemos centrarnos en una y así de alguna manera se reflejan las demás. Seguiré las bienaventuranzas que enseña el Papa Francisco ante la Jornada de la Juventud de Brasil en 2014. Bienaventurados los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza, dice el Papa, declara felices los pobres de espíritu. Y para ellos se les comunica el reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a causa de la crisis económica, poner al lado la pobreza como la felicidad está fuera de lugar. ¿Qué sentido podemos encontrar la bendición de la pobreza? Y nos va diciendo el Papa 3 puntos. En primer lugar, vamos a intentar ver que es pobre de espíritu. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humildad. Le dice San Pablo, la carta a los Filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no detuvo ávidamente ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Dios se abaja, se nos acerca y sabemos que así nos sube. Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección divina. Siendo rico, se hizo pobre. Es el misterio que contemplamos en Belén, lo que se contempla también en la cruz, la humillación hasta el final, entregándose por amor. En griego, oxos, pobreza, tiene un significado nuevo, es decir, es el mendigo. Está ligado a la win, los pobres de Yahvé, y evoca la humildad, conciencia de los propios límites, la condición existencial de la pobreza. Nos dice Santa Teresa del Niño Jesús, en su encarnación se presenta Jesús como un mendigo necesitado de amor, busca el amor. Siendo Dios, nos está reclamando ese amor para volcar en nosotros el suyo. Mendigo de amor. San Francisco de Asís, por ejemplo, comprendió bien este secreto de la bienaventuranza. Cuando Jesús le llama la atención a través del leproso o del crucifijo, empieza a pensar él, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién soy yo? Y se despojó de la vida acomodada, despreocupada, para hacer suyo la señora pobreza. Y el Evangelio al pie de la letra. Podemos preguntarnos, ¿cómo hacer
esta pobreza de espíritu transforme mi estilo de vida, que se refleje completamente en mi existencia, a cada uno de los que escucha, a mí mismo. ¿Cómo hacer esto?, se pregunta el Papa. Ante todo, intentar librarnos de las cosas sería un desprendimiento de lo material, incluso de la propia opinión. El Señor nos llama a un estilo de vida evangélico, de sobriedad, no dejarnos llevar por la cultura del consumo, que se trata de buscar y aprender y despojar y tener muchas cosas superfluas, desprendernos de las cosas, la idolatría del dinero. Pongamos a Jesús en primer lugar y podemos decir también el servicio a los demás. Darnos a los demás nos llenará de alegría. Hay que experimentarlo. Jesús nos ha dicho que no permitirá que nos falte nada. En segundo lugar, vivir la bienaventuranza requiere una relación con los pobres de conversión, de mirada limpia, de preocuparnos por las necesidades de los demás, necesidades materiales, necesidades del espíritu. Podemos decir que son pobres también aquellos que son ignorantes con respecto a la verdad. Viven una vida en el fondo falsa, no se dan cuenta. La catequesis es importante, pero al mismo tiempo esa catequesis es falsa si se da sin estar pendiente de la necesidad material de los demás. Las dos cosas hay que alimentar. Sigue diciendo, ante las nuevas y viejas formas de pobreza, el desempleo, la migración, los diversos tipos de dependencias, tenemos que tener el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Muchas veces se da a la gente algo, pero quizá de mala cara, sin manifestar cariño, de una manera que deja parte. Somos distintos y no es verdad. Somos iguales, muy iguales, porque todos somos personas humanas. Tenemos que aprender a estar con los pobres, sigue diciendo el Papa. No nos llenemos la boca de hermosas palabras sobre los pobres, sino acercarnos a ellos. Miremosle a los ojos, escuchémosle. Los pobres son para nosotros ocasión concreta de encontrar a Cristo, de tocar su carne que sufre. Además, un tercer punto, nos dice el Papa, sería en aprender de los pobres. Aprender de aquello que nos van enseñando. Sencillez, humildad. Hay muchas maneras de ser pobre. La pobreza de la persona exigente no vive esa pobreza de Cristo. Es difícil tener buen humor, cariño, servicio, mirada limpia, cuando se está en una necesidad urgente. Pero los hay. Hay pobres que miran con cariño. Hay pobres que saben vivir con Cristo. Hay pobres que al sacerdote, me pasa a mí muchas veces, ¿quieres algo? Sí. ¿Le das algo? Le dice, ¿me da la bendición?
porque se dan cuenta que hay algo más importante que lo material, aunque realmente están necesitados. Ese sí es un pobre de espíritu. Jesús debe estar en su alma. Los pobres, dice el Papa, pueden enseñarnos mucho. También sobre la humildad, la confianza en Dios. Fijémonos en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús presta al publicano oído porque es humilde y se considera pecador, mientras que el otro está cerrado para Dios porque es soberbio. Está en sus cosas, en su honor, en su plata. No conecta con Dios. ¿Y qué es lo que alcanzan los pobres de espíritu? El reino de los cielos. Realmente Jesucristo es el reino de los cielos. Es el tema central de su enseñanza. Viene a traernos el reino de los cielos. El Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros es el reino de los cielos. Es el corazón del hombre, donde el reino es señorío de Dios. El reino de Dios es un don y es una promesa. Un don, un regalo que ya está de alguna manera en nosotros cuando vivimos las bienaventuranzas. En ella, en esa vida, entra la vida de Dios, la gracia. Y hace tener deseos, estar al servicio, estar pendiente de los demás. El Padre nuestro se nos dice, venga a nosotros tu reino. Y al final se nos habla la necesidad de pedir perdón, de saber perdonar. Terminamos acudiendo a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Y también el Papa nos dice unas palabras que van a ser el diálogo con María. El Magnificat, el cántico de María, pobre de espíritu, es también canto de quien vive la bienaventuranza. La alegría del Evangelio brota de un corazón pobre que sabe regocijarse, maravillarse por las obras de Dios, como el corazón de la Virgen, a quien todas las generaciones llaman dichosa, nada menos se da cuenta que es la Madre de Dios. Que ella es Madre de los pobres y la estrella de la nueva evangelización, que nos ayude a vivir el Evangelio y a encarnar las bienaventuranzas en nuestra vida y atrevernos así a ser felices dándolos sinceramente por los demás.